100. Auxilios de lo invisible. Y después de la primera y segunda guardia, llegan a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y habiendo salido, recorrieron una calle y después el ángel se apartó de él. Hechos capítulo 12, versículo 10. Los hombres esperan siempre ansiosamente el auxilio del plano espiritual. No importa el nombre por el cual se designe ese amparo, en la esencia es invariablemente el mismo, aunque sea conocido entre los espiritistas como protección de los guías y en los círculos protestantes como manifestaciones del Espíritu Santo. Las denominaciones presentan intereses secundarios. Esencial es que consideremos que semejante colaboración constituye elemento vital en las actividades del creyente sincero. No obstante, la contribución recibida por Pedro en la cárcel representa lección para todos. Bajo cadenas pesadísimas, el pescador de Cafarnaúm ve aproximarse al ángel del Señor, que lo libera, atraviesa en su compañía los primeros peligros en la prisión, camina al lado del mensajero a lo largo de una calle. Con todo, el emisario se aleja, dejándolo nuevamente entregado a su propia libertad, de manera de no desvalorizarle la iniciativa. Esa ejemplificación es típica. Los auxilios de lo invisible son incontestables y jamás fallan en sus múltiples expresiones en el mundo oportuno, mas es imprescindible no se vicie el creyente con esa especie de colaboración, aprendiendo a caminar solo, usando la independencia y la voluntad en que es justo y útil, convenciendo de que se encuentra en el mundo para aprender, no siéndole permitido reclamar de los instructores la solución de problemas necesarios a su condición de alumno. 101. Todo en Dios. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Jesús, Juan, capítulo 5, versículo 30. Constituye óptimo ejercicio contra la vanidad personal la meditación en los factores trascendentales que rigen los mínimos fenómenos de la vida. El hombre nada puede sin Dios. Todos hemos visto personalidades que surgen dominadoras en el palco terrestre, afirmándose poderosas sin el amparo del Altísimo. Entretanto, la única realización que consiguen efectivamente es la dilatación ilusoria por el soplo del mundo, vaciándose a los primeros contactos de las verdades divinas. Cuando aparecen, temibles, esos gigantes de viento esparcen ruinas materiales y aflicciones de espíritu. Sin embargo, el mismo mundo que les confiere pedestal les proyecta en el abismo del desprecio común. La misma multitud que los envanece se incumbe de ponerlos en el lugar que les corresponde. Los discípulos sinceros no ignoran que todas sus posibilidades proceden del Padre amigo y sabio, que las oportunidades de edificación en la tierra, con las excelencias de los paisajes, recursos de cada día y bendiciones de los seres amados, vinieron de Dios, que los invita por el espíritu de servicio a ministerios más santos. Actuarán en ese modo
amando siempre, aprovechando para el bien y esclareciendo para la verdad, rectificando caminos y encendiendo nuevas luces, porque sus corazones reconocen que nada podrán hacer por sí mismos y honrarán al Padre, entrando en santa cooperación con sus obras. 102. El cristiano y el mundo. Primero la hierba, después la espiga y por último el grano lleno en la espiga. Jesús, Marcos, capítulo 4, versículo 28. Nadie juzgue fácil la adquisición de un título referente a su elevación espiritual. El maestro recurrió sabiamente a los símbolos vivos de la naturaleza, favoreciéndonos la comprensión. La hierba está lejos de la espiga, como la espiga permanece distante de los granos maduros. En ese capítulo, el más fuerte adversario del alma que desea seguir al Salvador es el propio mundo. Cuando el hombre común se detiene en las vulgaridades e inutilidades de la existencia terrestre, nadie examina sus pasos. Sus actitudes no interesan a quien quiera que sea. Sin embargo, surgiéndole en el corazón la hierba tierna de la fe rectificadora, su vida pasa a constituir objeto de curiosidad para la multitud. Millares de ojos que no lo vieron cuando estaba desviado en la ignorancia y en la indiferencia, les siguen ahora los mínimos gestos con acentuada vigilancia. El pobre aspirante al título de discípulo del Señor aún no pasa de follaje promisorio y ya le reclaman espigas de las obras celestes. Se conserva aún lejos del primer plumaje de las alas espirituales y ya se le exigen vuelos supremos sobre las miserias humanas. Muchos aprendices se desaniman y vuelven hacia el lodo donde los compañeros no lo pueden ver. Se olvida el mundo que esas almas ansiosas aún se hallan en las primeras esperanzas y por eso mismo, en disputas más ásperas por reventar el capullo de las pasiones inferiores, en la aspiración de subir dentro de la vieja ignorancia que le es característica, la multitud solo entiende al hombre en la animalidad en que se complace o, entonces, si el compañero pretende elevarse, le exige de pronto credenciales positivas del cielo, olvidando que nadie puede traicionar el tiempo o engañar el espíritu de secuencia de la naturaleza. Resta al cristiano cultivar sus propósitos sublimes y oír al Maestro, primero la hierba, después la espiga y por último el grano lleno en la espiga. 103. Estima del mundo. Si el señor de la casa lo llamaron Belcebú, cuánto más a los de su familia. Jesús, Mateo, capítulo 10, versículo 25. Existen muchos discípulos del Evangelio que, en el campo individual, se apegan a sus predilecciones y a sus puntos de vista. Falsas concepciones le ensombrecen la vista. Casi siempre se inquietan por el reconocimiento público de las virtudes que le adornan el carácter. Guardan el secreto propósito de obtener la admiración de todos y se sienten perjudicados si las autoridades transitorias del mundo no les confieren aprecio. Actúan olvidados de que en el reino de Dios no viene con apariencia exterior.
no perciben que, en el momento, solamente los personajes destacados en las vanguardias financieras o políticas se abordan en detentadoras de prerrogativas terrestres, señores casi absolutos de los homenajes personales y de las necrologías brillantes. Los hijos del reino divino sobresalen raramente y, de modo general, colman el mundo de beneficios sin que el hombre los vea a la manera de lo que ocurre con el propio Padre. Si Jesús fue llamado hechicero, crucificado como malhechor y arrebatado de su amorosa misión para el madero afrentoso, ¿qué no deben esperar sus aprendices sinceros cuando son verdaderamente devotos a su causa? El discípulo no puede ignorar que la permanencia en la tierra es consecuencia de la necesidad de trabajo provechoso y no del uso de ventajas efímeras que, en muchos casos, le anularían la capacidad de servir. Si la fuerza humana torturó a Cristo, no dejará de torturarlo también. Es lógico disputar la estima de un mundo que más tarde será obligado a representarse para obtener la redención. 104. La espada simbólica. No penséis que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Jesús, Mateo, capítulo 10, versículo 34. Innumerables lectores del Evangelio se perturban ante estas afirmativas del Divino Maestro, por cuanto el concepto de paz entre los hombres desde muchos siglos fue visceralmente viciado. En la expresión común, tener paz significa haber alcanzado garantías exteriores, dentro de las cuales pueda el cuerpo vegetar sin cuidados, rodeándose el hombre de servidores, pudriéndose en la oscuridad y ausentándose de los movimientos de la vida. Jesús no podría dar su aval a una tranquilidad de esa índole, y en contraposición al falso principio establecido en el mundo, trajo consigo la lucha regeneradora, la espada simbólica del conocimiento interior por la revelación divina, a fin de que el hombre inicie la batalla del perfeccionamiento en sí mismo. El Maestro vino a instalar el combate de la redención sobre la tierra. Desde su primera enseñanza fue formando el frente de batalla sin sangre, destinado a la iluminación del camino humano, y él mismo fue el primero en inaugurar el testimonio por los sacrificios supremos. Hace casi 20 siglos vive la tierra bajo esos impulsos renovadores, y hay de aquellos que duermen, extraños al proceso santificador. Buscar la paz mentirosa de la oscuridad es desviarse de la luz, huyendo a la vida y precipitándose la muerte. No obstante, Jesús también es llamado el príncipe de la paz. Sí, en verdad Cristo trajo al mundo la espada renovadora de la guerra contra el mal, constituyendo en sí mismo la divina fuente de reposo a los corazones que se unen a su amor, esos en las más peligrosas